Bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones Deusto, en la que hoy tenemos el privilegio de compartir un ratito con Juan Haro. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, encantado de estar aquí contigo, muy amable. Juan Haro es el autor de Los trucos de los ricos, segunda parte porque hace un tiempo se publicó la primera parte, que fue un auténtico bestseller, y por eso le hemos pedido que siga desgranando trucos, siempre los trucos de los ricos. En este caso, además, hace referencia a la compra y la inversión en inmuebles. El subtítulo es 92 trucos para comprar inmuebles, crear tu propio patrimonio y vivir de las rentas. Juan es empresario, es inversor y es fundador y director de la Escuela de Inversión, en la que enseña a sus alumnos a invertir y a gestionar correctamente ingresos y ahorros. Juan, comentas en el libro que hay tres cosas de las que no nos gusta hablar en público, que son la muerte, de sexo y de dinero. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de dinero? Así como si fuera una cosa que más una esclavitud que una bendición, ¿no? Es como un tema tabú, no nos gusta, no estamos acostumbrados y lo rehuimos siempre que podemos. Sí, efectivamente crea bastante rechazo, ¿no? Yo creo que al final, y es algo con lo que nos tenemos que relacionar siempre, tanto como tú bien apuntabas, Roger, lo que es el sexo, el dinero y la muerte es algo que nos va a suceder y nos vamos a relacionar con ello, pero curiosamente el mundo del dinero, igual que el mundo de los ricos, pues de alguna manera causa rechazo, no nos gusta hablar de ello porque nos pone en una situación donde la sociedad entera pues le cuesta, ¿no? Parece ser que el dinero se relaciona con cosas malas, negativas, el rico también, pero cuando te adentras a ello, cuando empiezas a darte cuenta que, por ejemplo, en países donde hay más educación financiera, como los países nórdicos, pues todo ello, o incluso en Estados Unidos, en Norteamérica, es un tema que es relativamente frecuente, el comentarlo, el hablarlo. En el centro de Europa igual, ya a partir de los 15, 16, 17 años, ya la gente empieza a pensar en su futuro y empieza a hablar del dinero. Y aquí en los países de habla hispana, de habla latina, es más complicado, es mucho más complejo, y más que nada es por ese rechazo a nivel colectivo que parece que está mal visto, y es un hándicap, porque nos tenemos que relacionar y tenemos que saber hacerlo bien. Sin duda. Juan, en tu libro, tanto en este como en el anterior, hablas de los trucos de los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Porque claro, tú no te refieres a los ricos como los grandes empresarios, los futbolistas, los cantantes, o gente muy famosa que gana mucho dinero, sino gente muy normal y corriente, que simplemente ha sabido gestionar bien sus ingresos. ¿Quién es el rico al que te refieres en el libro? Pues sí, allá en el 2008-2009 efectivamente tuve la fortuna, después de un gran descalabro económico y financiero, de conocer a ese grupo selecto que hace referencia, ese grupo que efectivamente no es el cliché, no es el estereotipo de lo que nos vende la sociedad. Efectivamente puede haber ricos, como tú bien dices, grandes empresarios, multimillonarios. Yo me estoy refiriendo a ese rico que pasa desapercibido, a esa persona que tiene un conocimiento muy peculiar de cada área y que consigue un montón de cosas con el mínimo esfuerzo e incluso con los mínimos recursos. Insisto en el hecho de la invisibilidad, es gente discreta, no presume de tener casas, coches, no es eso lo que le mueve. Lo que le mueve es precisamente, pues mientras toda la sociedad se empeña en hablar de esfuerzo, en hablar de tener, el rico lo que hace es tener todo eso, pero de una forma muchísimo más fácil, mucho más sencilla. Ese es el grupo de ricos a los que hago referencia. Tienen un conocimiento muy, muy exclusivo, lo ponen en marcha, saben esos recovecos fiscales, saben esos recovecos legales, saben cómo hacer que un negocio facture mucho más, saben cómo comprar inmuebles con 0 euros. Tienen esa peculiaridad, tienen muy buenos contactos, los han ido provocando, y esos son los trucos que plasmé en la primera parte y también en la segunda parte, exactamente. Juan, en el libro hablas de la fórmula 40-40-40, ¿no? Explicas que nos pasamos 40 años trabajando 40 horas a la semana para cobrar una pensión del 40%. ¿Cómo conseguimos escapar de esa maldita rueda? Pues al final, pues sí, exactamente igual que conseguimos escapar del miedo, ¿no? Por ejemplo, que nos invade. Ahora, cuando venía de camino a esta entrevista, pues con todas las cosas que pasan en el mundo, al final existe siempre la misma pregunta que me hacen, ¿no? Oye, Juan, ¿realmente este es un buen momento para invertir? ¿Cómo vamos a intentar que esa fórmula del 40-40 la podamos cambiar, minimizar y no tener que estar desde las 7 o las 8 de la mañana actuando como robots, donde al final parece que nos han escrito un guión y que tenemos que marcarlo así, ¿no? 40 horas semanales durante 40 años para lograr tener una mísera pensión del 40%. Yo no estoy en contra de las pensiones, ni de que nadie trabaje 40 horas ni 40 años,
Pero si eso no te está haciendo feliz, si realmente estás trabajando pues para otros y no para ti, para construir un patrimonio, y luego te quejas, ahí es donde realmente viene el problema. Entonces, realmente para escapar de todo eso lo que hace falta, como decía con el miedo, es tener conocimiento, empezar a buscar ese entorno propicio, como decía antes, de esos ricos que te van a enseñar cómo lograr todo eso, esos trucos, imitarles a ellos, para que de alguna manera puedas salir un poco de esa rutina, de ese robot que hablamos, que está siempre haciendo lo mismo. De hecho, yo, Roger, si me permites, siempre digo que la mayor desgracia del ser humano, que es lo que me ha pasado a mí durante mucho tiempo, es levantarte a las 7 de la mañana, hacer un montón de tareas para estar luego en el mismo lugar, llegar a las 9 de la noche cansado, y cuando ya tienes tiempo, ¿no? Hay un tema que digo yo mucho, y es que el éxito es esto, ¿no? Es un 8. ¿Qué es el 8? Son esas 8 horas que todos tenemos cada día. ¿A qué dedicas esas 8 horas? Porque hay 8 horas que dedicas a dormir, 8 horas a trabajar para traer el sueldo, pero luego te quedan otras 8, 24. Esas 8 horas es lo que marca la diferencia. Si tú te levantas a las 7 o a las 8 de la mañana y estás como un robot haciendo lo que sea, algo mecánico, no tienes tiempo para ti. Cuando realmente producen esos cambios, como me pasó a mí, es cuando tienes tiempo para reflexionar, pensar y hacer otras cosas distintas. Juan, vayamos al grano. Cuéntanos, ¿cómo invierten los ricos? Pues eso es lo que más me llamó la atención. Cuando en esa época empecé a conocer a estos ricos, me di cuenta que yo pensaba, como cualquiera de los mortales, que para invertir tenías que tener. Y uno de los trucos que vi es que, teniendo como tenían ellos, tanto dinero apalancado, los bancos le podían ofrecer dinero, como propio capital, también tenían ellos capital, en ningún caso lo utilizaban, ni apalancamiento financiero del banco, ni siquiera dinero que tenían propio. Todos los negocios que yo les vi construir y la compra de inmuebles, edificios y demás, siempre lo hacían con 0 euros, es decir, intentando, tenían lo más importante, que era el conocimiento, de ahí el tema de los libros, tenían ese conocimiento, sabían cómo hacerlo, y a partir de ahí, cuando ya explicaban qué negocio era, tenían inversores que estaban dispuestos a poner el capital. Entonces, realmente, esos trucos, esa forma, como decía antes, de conseguir mucho con muy poco, era lo que a mí me llamó la atención. Esa figura del director orquesta, que es uno de los trucos de la primera parte del libro, pues también me sorprendió, porque son situaciones, eso de contar con expertos, asesores fiscales, que luego ellos pues tejían una tela de araña, donde todos empezaban a hacer negocios entre sí. Eso es lo que realmente me llamó poderosamente la atención, y esos trucos son los que creo que son muy potentes para que la gente empiece a imitarlos y empiece a llegar a otro punto, ¿no?, distinto de donde están. Juan, decíamos al principio que esta segunda entrega de los trucos de los ricos está especializada en inversión en inmuebles. Una de las cuestiones que comentas en el libro son todas aquellas cosas que hay que hacer antes de comprar un inmueble, o digamos los deberes que hay que hacer para decidir si merece la pena o no comprar un inmueble, y luego explicas todo lo que hay que hacer una vez lo has comprado. Explícanos resumidamente cuáles son estas cuestiones que a veces pasamos por alto, no le damos importancia, que debemos hacer sí o sí antes de decidir la compra de un inmueble. Muy buena pregunta, Roger. Pues sí, básicamente otra de las cosas que me llamó la atención de los ricos es que cuando van a comprar un inmueble ya lo tienen vendido o ya lo tienen alquilado. Eso, incluso a mí, dedicándome al mundo inmobiliario, me sorprendió. Es decir, lo primero que hacen es tener ya la estrategia de salida antes de entrar. Entonces, antes de comprar el inmueble hay una serie de pasos que explico en el libro, en esta segunda parte, y algunos de ellos son vitales. Acabo de decir uno, es decir, buscar el precio real de venta y si hay compradores y si hay inquilinos. Hay que ver que la rentabilidad sea mayor del 8%, por ejemplo, también, aunque tú vayas a vender el inmueble, pero tú no puedes vender algo que sea una castaña. Y es verdad que hay gente que engaña y hay gente que de alguna manera estafa, sabiendo que lo que está vendiendo, pues al final la persona que lo compre o no lo va a poder alquilar como quiere o no lo va a poder volver a vender dentro de unos años. Entonces, estos pasos que yo cuento en el libro efectivamente son realmente indispensables para lograr una rentabilidad. Uno de ellos, lo acabo de decir, buscar el precio real de venta y saber cuánto van a pedir por ese inmueble, aunque no lo vayas a comprar para revender, aunque lo vayas a comprar para ti, pero tú tienes que saber si estás comprando a un buen precio. ¿Cómo sabes si estás comprando a un buen precio aunque vayas a vivir ahí toda tu familia durante un montón de años? Pues lógicamente hablando con expertos, con notarios, con registradores o con agentes inmobiliarios que te van a decir a qué precio se puede vender ese inmueble de forma real.
Tenemos que ver efectivamente si tiene cargas. Cuántas veces he visto inmuebles incluso de bancos y de fondos de inversión, que son los más puñeteros, si se me permite la expresión, donde te intentan meter goles, es decir, intentan no darte certificados de recibos de contribución de años anteriores y de repente tú firmas y esos recibos de contribución terminas pagándolos tú, cuando es una carga que le corresponde al banco o al fondo de inversión. Tienes que ver que efectivamente cómo vas a poder explotar ese inmueble antes de hacer la compra, el clásico certificado energético que te piden hoy en día. Tienes que ver también si existe, a veces por ejemplo si hay un poder notarial de una persona que está firmando en nombre de los propietarios, ver si ese poder cumple realmente con los requisitos legales. Y en definitiva, como digo, una serie de pasos encaminados a ver, como decía antes, la rentabilidad anual, a hacer ese estudio de ver realmente que el activo no tiene ningún tipo de deficiencias estructurales, si está la finca como está. A veces compramos y no revisamos si hay ocupas arriba o abajo en ese mismo edificio, si realmente la gente que está en ese edificio está pagando lo que son las derramas. Todo eso va a influir luego en el precio de venta. Eso sería lo que es antes. Lo que es después de la venta, estaríamos hablando de lo que yo denomino también en el libro, como sabes hay un truco que hablo de las bolitas de Navidad, y es de cómo revalorizar ese inmueble de tal manera que tanto si lo vas a alquilar o si lo vas a vender el día de mañana, es importante hacer una tasación incluso antes, pero también después de la venta, para ver, porque quizás antes de la venta la tasación no tiene que ser tan alta, pero sí tiene que ser más alta cuando tú ya has comprado el inmueble, porque ya forma parte de tu patrimonio. Entonces, esa tasación también es importante hacerla después de vender. Tenemos que incluso, como decíamos antes, hacer un estudio de en cuánto se puede alquilar, cuántas unidades pueden salir si decidimos alquilar por habitaciones o si decidimos hacer estudios o lofts, dividirlo en diferentes partes. Es decir, toda una serie de pasos encaminados a esa revalorización de ese patrimonio que te va a acompañar un mes, un año o toda la vida, ¿no? Depende. Pero sí, esa parte que es importante tenerla clara y seguir esos pasos que cuento en el libro. Bueno, antes hablabas del apalancamiento financiero, en el libro cuentas mucho sobre los distintos modos. ¿Cuáles son los modos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora del apalancamiento financiero en caso de que necesitemos recurrir a él? Efectivamente, en el libro hablo de que realmente cuando tú eres inversor o te quieres convertir en un inversor inmobiliario, el 80% es mentalidad inversora y el 20% es capital. Es decir, le damos la importancia del capital cuando tú quieres invertir, cuando no tienes esa mentalidad inversora. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al final, si tú tienes un buen negocio, sea el que sea, inmobiliario, y tú lo muestras y tú ves que es un negocio donde se va a ganar dinero, me da igual el tipo de inmueble que sea, el capital lo vas a tener, porque si hay algo que sobra hoy en día es mucho capital. La banca sigue ofreciendo capital y ya sabemos que el tenerlo en el banco, la inflación nos está matando y machacando, además de las comisiones, los impuestos, el coste de oportunidad. Lo que hace falta son buenos negocios, buenas propuestas, encontrarte con una persona que tenga experiencia y que sepa ofrecerse ese negocio como tal. Ahí es donde aparece el apalancamiento financiero, porque ahí vas a encontrar tanto clubes de inversión como inversores privados o incluso amigos o conocidos, donde te van a prestar un dinero exclusivamente para comprar ese activo y donde ese activo va a servir como garantía. Por lo tanto, no estamos hablando de pedir o hacer apalancamiento financiero, como me decías, para montar un negocio, para invertirlo en bolsa, donde te puedes quedar con un 20, un 30, un 50, un 70% menos del capital. Aquí no. Por eso el banco te presta dinero para comprar inmuebles y generalmente te pone muchísimos problemas y no te lo presta para montar un negocio, para invertirlo en bolsa. Entonces, ese es el gran apalancamiento financiero, el contar con un buen negocio, saber presentarlo, saber hacer esos estudios de rentabilidad a 1 año, a 3 años, tanto si decides vender como si decides alquilar, y que la persona se sienta tranquila y segura porque tiene ahí un activo que le va a poner dinero en su bolsillo y siempre en esos importes del 8% más anual. Cuando eso ocurre, no te preocupes que vas a tener el capital, ese apalancamiento financiero se va a producir. Si no lo sabes o no lo conoces, entonces sí tienes un problema, ¿sí? Tienes que acudir a lo que decíamos antes, al 80% de capital y tú tienes un 20% de mentalidad inversora. Juan, uno de los trucos que comentas en el libro y que me hubiera gustado conocer antes y que nunca se me había ocurrido es el de hacer 2 ofertas distintas al hacer una oferta por un inmueble. Es decir, hacer una oferta de compra inmediata y una oferta con un precio superior, pues para, digamos, finalizar más adelante. Cuéntanos cómo funciona esa doble oferta. Pues sí, es interesante porque es algo que yo animo a la gente a hacer. Hay que conocer un poco también lo que son las
las necesidades del vendedor, porque hay vendedores que necesitan pagar unos impuestos y entonces van a valorar más, por ejemplo, unas arras que lo que es el tiempo de escrituración. Pero se trata de jugar con dos variables. La primera es la variable del precio, lógicamente, y la segunda puede ser la variable de las arras. Es decir, si yo te doy 3.000 euros o te doy 15.000 euros de arras, ahí ya puedo jugar con dos precios. Con 3.000 euros te puedo subir el precio, si tú pides enrollo por un piso 100.000 euros y yo te digo, bueno, te voy a dar 90.000, pero te doy, por ejemplo, 3.000 euros de arras, o te doy 85.000, pero te doy 25.000 euros de arras. Si tú lo que intentas es conseguir unas arras importantes, posiblemente me pueda rebajar más el precio. Ahí estoy dando dos importes distintos. Lo mismo con el tiempo. Recuerdo una anécdota, y esto explica muy bien lo que estamos hablando, de un lote que compramos a un banco en España muy grande, y compramos un lote por 3.300.000 euros, un lote que estaba valorado en 8 millones. Cuando llegamos al momento de firmar, de ahí los dos importes, todos dábamos por hechos que el importe era aplazado. Cuando vemos el contrato de arras y ya estaba toda la operación requete lista para firmar, dijimos, oye, aquí hay un problema, aquí estamos hablando de 3.300.000 a 3 meses para no ir a notaría. Nosotros siempre compramos con pago aplazado, es decir, pagamos un 20% en arras, en escritura, y un 80% un año. El banco se quedó helado, porque habíamos llegado a lo largo de toda la negociación y por una tontería como esta, que no era tal tontería, estamos hablando de pagar un 20% en notaría y un 80% después, a un año, con condición resolutoria. El banco no pierde nunca, ni nosotros tampoco, pero podemos comprar un lote de 3.300.000 con un 20%. ¿Qué ocurrió? Que el banco dijo, pues nosotros pensábamos que pagabais todo en escritura. Digo, no, nosotros siempre compramos con pago aplazado. Y entonces el banco, que no podía ya echar marcha atrás, dijo, ¿y si es con pago aplazado? Si es con pago contado, dijimos 2.600.000. ¿Ves? Ahí tienes el claro ejemplo. 2.600.000 al contado o 3.300.000 pagando un 20% en escritura y un 80% a un año con pago aplazado. Entonces, estas dos variables, en un piso más pequeño, en un lote, es exactamente igual. El vendedor puede estar tranquilo que tiene una condición resolutoria, yo le puedo decir, mira, te pago el 50% ahora y el 50% con pago aplazado, o viceversa, eso tiene un precio, o bien otro precio, con todo al contado. Con todo al contado va a ser más barato porque tengo que poner todo el dinero encima de la mesa, pero si me dejas un año para pagarte el otro 50%, que lo tienes en escritura, lo vas a cobrar exactamente igual, pues el precio es un poquito más caro. Si tú pides 100.000, serían 80.000 euros, por ejemplo, con un pago aplazado, y si es al contado son 70.000. Bueno, pues lo que quiero es hacer pensar al vendedor y que el vendedor Roger también tenga la sensación, el propietario, de que tiene el control de la operación. Por eso los dos precios, porque a todos nos gusta elegir. Entonces, por eso digo yo que es más interesante, y nosotros cuando compramos siempre, sea lo que sea, un local, una plaza de garaje, un piso, siempre damos dos precios y jugamos con dos variables. No, y además te permite jugar con las necesidades del vendedor. Igual el vendedor necesita vender urgentemente porque ha comprado otra cosa o porque está desinvirtiendo o por cualquier, se ha separado, ¿no? Ocurre muy a menudo y tal, y en cambio puede haber otros vendedores que no tengan ninguna prisa porque le da igual cobrar ahora que cobrar al cabo de un año, ¿no? A veces pues, en pisos que nunca ha tenido ninguna oferta, que son complicados de vender, etc. ¿no? Me parece una idea excelente. ¿Me permites una cosita, Roger? Sí, por supuesto. Hay un tema, por ejemplo, de una operación reciente de un edificio en Triana, en Sevilla, para que veas un edificio, nuevamente la doble alternativa, no solamente con los precios. Ese propietario pedía 2.200.000 por un edificio que vale bastante más dinero en Triana, en Sevilla. Siempre con esta mentalidad, por eso digo que este truco, cualquiera de ellos puede hacer ganar mucho dinero a la gente. ¿Qué ocurre? Y aquí hablamos, figúrate, apalancamiento financiero y dos opciones. Yo le dije a este señor, mire, en vez de 2.200.000 le vamos a dar 1.900.000 o 1.950.000 al contado, o bien le damos 2.200.000 y un 25% de los beneficios. Ahí están las dos opciones. Que en este caso, de los 2.200.000, usted se convierte en socio nuestro. Usted pone el edificio y participa de los beneficios. En el otro caso, usted recibe 1.950.000. Bueno, pues, ¿ves? Ahí, en este caso, cogió la segunda opción, pero aquí estamos hablando de que el propietario se convierte en tu socio, donde va a participar del beneficio de esa operación. Entonces, hay gente que eso le gusta más. Entonces, siempre
realmente eso te puede llevar mucho dinero. Perdona que te haya interrumpido. No, gran aportación. Otra cosa que nos descubre el libro, que seguramente hay gente que sabía, que yo realmente no sabía. Yo partí de la base de que el contrato de alquiler era el contrato que te marca por ley, ¿no? Hay modelos de contrato que existen en Internet o que en cualquier inmobiliaria te lo dan, y que es este contrato y no otro. Y que evidentemente puedes cambiar cosas, pero no había pensado que el contrato puede ser mucho más favorable a uno mismo, siempre con la connivencia, por supuesto, y el consentimiento de la persona que va a arrendar el contrato. Comentas en el libro la necesidad de incluir una serie de cláusulas que de algún modo faciliten la vida a la hora de alquilar el contrato. Sí, efectivamente. Una de las cosas que me sorprendió de los ricos es que mientras mucha gente se preocupa por lo que está pasando con los reales decretos de cualquier partido, da igual, si no se trata de hablar de política, pero lógicamente en el tema de la inmobiliaria, de los inmuebles, en el mundo inmobiliario, el tema de los contratos de alquiler causa mucha controversia, porque muchas veces el propio vendedor se encuentra indefenso cuando una persona deja de pagar, o cuando tienes que echar a una persona que realmente, pues bueno, por lo que sea, no se quiere marchar, tampoco te quiere pagar y casi se convierte en un ocupa. Entonces yo me di cuenta que los ricos ese tema de los contratos lo llevan hasta un extremo muy curioso, donde juegan con lo que es la ley de arrendamientos urbanos, se salen de la ley de arrendamientos urbanos y, por ejemplo, hacen contratos con el Código Civil, que es totalmente legal. Si no lo sabes, pues entonces te tienes que ceñir a lo que dice la ley de arrendamientos urbanos. Pero si pasas de ese tipo de contratos y te vas a otros del Código Civil, pues te encuentras que puedes hacer contratos por temporada o puedes poner cláusulas tan curiosas, que son realmente legales, donde tú le dices a la persona, para evitar que se tenga que estar 7 años, si es de empresa particular, o 5 años si es de particular a particular, para evitar, imagínate que tú tienes una necesidad o quieres vender el piso a los 3 años y quieres vaciarlo, o esa persona te deja de pagar, o esa persona te da problemas a la hora de abonarte la renta. Yo aquí en este caso me pongo del lado del propietario. Bueno, pues hay una cláusula, como muchas otras, pero esta es interesante, donde tú puedes poner en el contrato, y es legal, que le vas a aplicar una bonificación al inquilino. Entonces, si el inquilino es un buen inquilino y te paga bien, pues le aplicas una bonificación del 50%. Por lo tanto, si la renta es de 600 euros, tú en el contrato pones, y esto lo puedes hacer en cualquier contrato, por ejemplo, por temporada, o incluso de larga duración, incluso de la ley de arrendamientos urbanos, donde tú dices que aplicas un 50% del descuento. Es decir, el alquiler vale 1.200 y tú alquilas en 600. Esto, repito, que lo hace cierta gente que lo sabe. ¿Qué pasa? Que el inquilino te va a decir, oye, pero es que el piso realmente vale 600. Digo, sí, te estoy aplicando un 50%. Si el año que viene yo no necesito la casa, o dentro de 2 años, pues porque necesito vender con urgencia, o de repente tú me pagas mal, o me pagas muy bien, te aplicaré un descuento mayor o un descuento menor. ¿Quién tiene aquí la llave? El propietario. Porque si el año siguiente necesita el piso, no aplica ningún descuento. Esa persona no va a pagar 1.200 por esa vivienda cuando realmente vale 600. Este es un ejemplo de trucos legales que funcionan y que permiten que el rico, el que tiene ese conocimiento, pueda aplicarlos con un buen asesor, con un buen gestor, para cubrirse las espaldas, igual que el famoso seguro de impago de alquiler o muchas otras cosas. Pero aquí tenemos que buscar la seguridad jurídica por parte tanto del propietario como del inquilino como tal. Juan, otra cosa importante y curiosa que hablas en el libro son los clubs de inversión. Cuéntanos, ¿qué son los clubs de inversión? Bueno, una de las cosas que yo aprendí de los ricos también es que muchos de ellos estaban en clubs privados, otros son un poco más públicos, donde fomentaban este tipo de contactos, donde hacían negocios entre ellos, ¿no? Y donde se iban conociendo, y que prácticamente, como explico en uno de los trucos en el libro, existe un submundo donde los inmuebles se compran y se venden, un mercado donde nunca aparecen ni en Idealista ni en ningún sitio. Eso tiene que ver también con los clubs que estamos comentando ahora. Clubs privados donde cuando tú te metes en ese entorno y empiezas a hacer operaciones y te van presentando gente, generalmente acabas dando con esos clubs de inversión o clubs privados. No tienen por qué ser solamente de inversión, pero son clubs donde al final tú accedes a través de alguien y ahí encuentras formaciones, networking y negocios
que no salen fuera de ningún periódico ni los ves en ningún sitio. Y ahí es donde, bueno, pues aprendes trucos de este tipo, ves sinergias de negocios muy interesantes, además de aprendizajes. Entonces, hablo de que quien quiera también comprar y vender inmuebles es interesante que vea esos clubs, donde también existen clubs de inversión. Nosotros tenemos uno, el Club de Inversores en Inmuebles.com, donde gente corriente puede acceder ahí y formar parte del club y poder adquirir inmuebles más baratos. Pero yo no hablo del mío solamente, sino de otros clubs, repito, que no se anuncian en ningún sitio. Entonces, lo importante es lo que decíamos al principio, figúrate, Roger, volvemos a lo de antes. Si tú tienes ciertas horas al día, podrás encontrar todo esto. Si trabajas como un robot, 40, 40, 40, y estás de las 7 de la mañana hasta las 9, es muy complicado empezar a poner en práctica estos trucos. Pero es así como te vas encontrando con gente diamante, como digo yo. Sin duda. Juan, para terminar, te quería preguntar que nos regalaras un poco de análisis financiero y sobre todo de consejo para el inversor en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo unos momentos de una inflación galopante, como que no habíamos visto en nuestro país en muchísimos años. Estamos por encima del 7%, pero todo parece indicar que no va a ser una inflación coyuntural, sino que llegaremos incluso a los 2 dígitos y que además va a perdurar en el tiempo. O al menos no será una cosa de solo un mes o un par de meses. Tenemos los mercados financieros completamente revueltos, ¿no? Con el trasfondo de la guerra en Ucrania. ¿Qué le recomendarías ahora mismo a un inversor? ¿Convertir el líquido en inmuebles? ¿Apostar por criptos? ¿Cuál es tu visión y tu recomendación tal y como está la situación en estos momentos? Muy buena pregunta también. Este fin de semana salió un artículo publicado por parte de Warren Buffett donde explicaba que él ya había vivido alguna guerra. Ya sabemos que Warren Buffett es bastante mayor, y este hombre decía que en tiempos así, convulsos, en tiempos de crisis, en tiempos donde casi vamos de oca en oca, ¿no? De crisis en crisis, efectivamente lo que menos recomendaba era coger dinero, coger bitcoins, coger oro, es decir, tener ahí el dinero, pues sobre todo por lo que has dicho tú, porque vamos hacia una tendencia de los 2 dígitos a nivel de inflación. Es cierto que los inmuebles, y tú lo sabes, que has leído el libro, Roger, ahí explica cómo, por ejemplo, los inmuebles son moneda de cambio a la hora de pagar deudas y cómo te puede, lógicamente, minimizar esa deuda gracias al inmueble, porque la has comprado mucho más barato. Entonces, este hombre, Warren Buffett, hablaba de que lo peor que puedes hacer es coger el dinero y guardarlo en el colchón, porque ese dinero, con esa inflación y demás, y con los impuestos que cada vez son mayores, ese dinero se va acabando. Entonces, efectivamente tienes que invertirlo. ¿Dónde tienes que invertirlo? Pues si la bolsa estamos viendo que en este tipo de momentos, como ha pasado con las criptos, empiezan a bajar, caen, luego igual subirán de forma artificial, pero ya es verdad que los bancos centrales están empezando a dejar de emitir tanto dinero como pasó hace unos años. Ya el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos ha empezado ya con el 0,25 con respecto a subir las tasas de interés. Todo hace indicar que efectivamente vienen tiempos complicados, pero buenos para aquellos que se dediquen a crearse un patrimonio en inmuebles, que jueguen a vencer ese ratio de inflación a través de este tipo de operaciones. Si el banco te presta el dinero al 1, al 2, al 3%, como está pasando todavía, o si te da una póliza de crédito y tú eres capaz de montar en avión o en tren, que lo explico lo que es en el libro, con operaciones inmobiliarias, no te tiene que preocupar tanto la inflación que aquel que tiene el dinero parado o lo tiene en bolsa y está viendo cómo la bolsa cae, o lo tiene en criptomonedas con el Bitcoin, donde de repente compró en 40 o 50 y ahora tiene 25, y con el pánico vende y ahora tiene menos dinero y ahora ya generalmente deja de invertir y nuevamente la inflación le vuelve a pegar pellizcos. Entonces, contestando a tu pregunta, ahora más que nunca, con todas estas noticias, es cuando creo que es el momento propicio para dedicarte a aprender o a invertir en inmuebles y a empezar a lograr vencer esa inflación y hacer operaciones combinadas. No es solo operaciones a largo plazo, como le gusta a Warren Buffett, ni tampoco operaciones solo a corto. Creo que realmente la libertad financiera y el vivir de las rentas es cuando tú logras ese equilibrio entre el largo y el corto plazo. Operaciones a corto, a menos de un año, y operaciones a largo. Ese es el juego. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Juan, por estos consejos. Gracias por este ratito, gracias por haber escrito la segunda parte, gracias, por supuesto, por haberla publicado con nosotros en Deusto. Muchísimas gracias, Gracias, Juan. a ti. Gracias a ti, Roger. Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis estado viendo y oyendo en esta nueva edición de Conversaciones Deusto.
Volvemos en unos días con una nueva edición, en esta ocasión con el exministro Jordi Sevilla. Muchas gracias y hasta la próxima.